ellos estaban pescando en un río, Sí. y estaban pescando con guardiña. Y resulta que las cabras se viñan, era cuando estaba yo de cabrero, las cabras se viñan y yo quedaba pescando con portugueses, con guardiña, con portugueses. Y luego yo le decía, o con la iglesia avalo es que me venía. Y decían los portugueses, los guardianes decían, pero vamos a ser español. Eso es español, claro, eso es español. Y era así. ¿Y aquí hay mucha gente que habla portugués en Herrera? Hombre, gente joven ya no. Ya no, claro. Gente joven no. Sí. Gente joven no, porque la vida ha cambiado, Sí. y ahora ya se sale más para afuera, y las escuelas mismo, ya nada más que te hablan en español, y luego los padres también le hablan a los muchachos en español. Claro. Ya eso se va perdiendo. ¿Y el chapurrado? El chapurrado igual. Claro. Poca gente también lo habla ya. El chapurrado no se pierde. Sí. Claro. Sí, pero... Así gente mayor sí. Sí, pero luego entre... Gente joven ninguno sabe hablar en chapurrado. Chapurrado, ¿no? Es una cosa ya que... Entienden, pero no lo hablan. Claro.